Bienvenidos a una nueva edición de la sección de entrevistas de la Maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en nuestro canal de YouTube. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante, la protección de la gestante o madre lactante en el ámbito laboral. Para ello tenemos a la profesora María Katia García Landaburu, docente del curso de contratación laboral en nuestra maestría. Buen día con todos. Mi nombre es María Katia García, soy abogada, tengo una maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima, una maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un doctorado en la Universidad de Salamanca. Actualmente me desempeño como profesora del pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora, ¿cuáles son las principales leyes y regulaciones en Perú que protegen los derechos laborales de las gestantes y madres lactantes? Bueno, en la medida en que en el Perú no tenemos un código de trabajo o una ley general de trabajo, nuestra legislación es muy dispersa. Sin embargo, puede identificarse algunas normas que son claves para la protección de la gestante o lactante en el mundo laboral. Entre esas normas podría mencionarse la ley 26.772, que fue modificada por la ley 27.270, que es la que dispone que las ofertas de empleo no pueden contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdades o de trato. Esta norma, en su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 002-2018-TR, establece disposiciones aplicables a las mujeres gestantes. Además, durante la vigencia de la relación laboral, se puede tener en cuenta la ley 28.048, que se ha dictado a favor de la mujer gestante que realiza labores que puedan poner en riesgo su salud o el desarrollo normal del embrión o el feto. Y finalmente, en lo relativo a actos de hostilidad y la extinción de la relación laboral, tenemos la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cuyo texto único ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 00397-TR, ¿no? Esas me parece que serían las normas más importantes, sin perjuicio de que durante la conversación haré referencia a otras normas y también algunas resoluciones administrativas y sentencias que me parece resultan de interés. Ujú. Y según la Constitución, todos tienen derecho a la igualdad ante la ley, así que hablemos sobre la posible discriminación a las mujeres gestantes o madres lactantes en el acceso al empleo. ¿Es posible o legal que el empleador solicite algún tipo de examen que determine la necesidad de la mujer de informar de su estado? No, el reglamento de la ley que mencioné, que es la 26.772, señala expresamente en un artículo que fue incorporado hace unos años, en el artículo 4A, que el potencial empleador no puede solicitar a las candidatas de un puesto de trabajo la realización de una prueba de embarazo. Esto es muy importante, ¿no? Porque eventualmente eso podría dar lugar a que esa información le sirva para una toma de decisión que perjudique a la mujer en estado de gestación. Ujú. ¿Y qué medidas debe tomar el empleador en casos en los que el puesto de trabajo disponible involucre un riesgo para la salud de la mujer gestante o el feto? Bueno, en esos supuestos, sí, la norma que he mencionado establece que el empleador estaría obligado a informar a la candidata de los riesgos para que ella sea la que determine si se efectúa o no la prueba de embarazo. En esos casos, es clarísimo y la norma así lo establece, que el costo de la prueba debe ser asumido por el potencial empleador. Ujú. Y en caso la candidata al puesto esté gestando y haya sido seleccionada para el trabajo, ¿cómo debe proceder el empleador? Bueno, como ya hemos visto, el estado de gestación de una mujer no debería afectar el proceso de selección. Si esta persona ha sido seleccionada, pues lo que debería ocurrir es que sea contratada e inicie la prestación de servicios, ¿no? Eso sí, el empleador debe tener en cuenta las disposiciones de la ley 28.048 para efectos de tener el cuidado de que la mujer que realiza labores que pongan en riesgo su salud y el desarrollo del embrión o feto se apliquen las protecciones adecuadas, ¿no? Para no afectarla, ni al feto. Ujú. Y sobre esta protección a la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y o la del feto, ¿qué situaciones considera la ley que pueden ser susceptibles de poner en riesgo la salud de la empleada y el desarrollo normal del feto?
Bueno, la norma identifica dos supuestos, dos situaciones específicas, ¿no? Una que está vinculada a las funciones del puesto y otra a los cambios fisiológicos que sufra la gestante. En el caso de las condiciones de trabajo, de los riesgos vinculados específicamente al puesto que tienen que ver con la exposición de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y procedimientos o condiciones de trabajo peligrosas, lo que se tiene que hacer es adoptar las medidas adecuadas para efectos de evitar poner en riesgo a la madre o al feto, y también en el caso del manejo de sustancias peligrosas que se utilicen para la realización ordinaria de las labores, ¿no? Estoy imaginando, un ejemplo podría ser una trabajadora que labora en el área de desarrollo de productos de una fábrica de pinturas, por ejemplo, ¿no? Que está sujeta a una serie de riesgos que podrían afectarla a ella o al feto. El otro supuesto que tiene que ver con los cambios fisiológicos que experimenta la mujer durante esta etapa. Esto puede dar lugar también a situaciones que no califiquen como una incapacidad temporal para el trabajo, porque la incapacidad temporal simplemente da lugar a un descanso médico, pero que eventualmente le podrían impedir o dificultar desarrollar las labores propias de su puesto de trabajo, ¿no? Ya sea porque la persona tiene ciertas preexistencias, es decir, ya tenía alguna enfermedad previa al estado de gestación, o porque la situación se complica debido al estado de gestación o debido al deterioro del estado de salud a consecuencia del embarazo, ¿no? Me imagino también, imagínense ustedes, una trabajadora que eventualmente tiene que realizar parte de la labor o que estaba realizando parte parada. Es obvio que a partir de cierto mes esto va a ser mucho más difícil esas labores van a ser mucho más difíciles de desempeñar por parte de una trabajadora embarazada, ¿no? Ujú. ¿Y qué medidas debería adoptar el empleador para asegurar la protección de la empleada gestante en puestos laborales de riesgo? Bueno, se supone que una vez que, ya sea por las funciones que desempeña la trabajadora o por el propio desarrollo del embarazo, se detectan estas situaciones que pueden afectar a la trabajadora o al feto, la trabajadora tendría que solicitar al empleador que cambie o reasigne funciones, ¿no? Y el empleador lo que tendría que hacer es, inmediatamente de recibida la solicitud, proceder, ¿no? Además, si existiera un riesgo inminente, lo que tendría que hacer el empleador inmediatamente es apartar a la trabajadora de esas labores, ¿no? Más allá que posteriormente la reubique o le reasigne labores, ¿no? Nuevas labores. Y en caso el empleador no cumpla con asignar a la mujer gestante labores que no pongan en riesgo su salud o la del feto, ¿qué debería hacer la empleada? Bueno, en ese caso, la empleada lo que tiene que hacer, eventualmente acudir a la SUNAFIL, pero obviamente ante una orden del empleador o una disposición de que desarrolle funciones o actividades que ponen en peligro a ella o al feto, lo que tendría que hacer es interrumpir la actividad, ¿no? Que ella considera que implica un riesgo inminente para su salud y su seguridad, comunicar al empleador que no va a realizar esas labores y solicitar que se le asigne otras labores que no afecten a su estado, ¿no? Y obviamente esto no implica que la trabajadora deje de laborar, ¿no? La idea es que siga desarrollando las prestaciones a su cargo, pero una vez que se le haya asignado nuevas labores, ¿no? Que debería cumplir debidamente, ¿no? ¿No? Ujú. Y cuando se hace el cambio a las nuevas labores y que son más seguras, ¿estas pueden afectar de alguna manera los derechos laborales, económicos o profesionales de la trabajadora? No, bajo ninguna circunstancia, ¿no? La idea es que estos cambios no afecten a la trabajadora en cuanto a sus derechos económicos, en cuanto a sus beneficios profesionales, y que la trabajadora los siga recibiendo a pesar de que sea asignada a un puesto incluso de inferior categoría, ¿no? La idea en ese supuesto sería que la trabajadora mantenga incluso la remuneración o las bonificaciones que están vinculadas al cargo. Ahora, ¿qué pasa si la trabajadora es asignada a un cargo de categoría superior? Pues ahí, obviamente, como va a asumir nuevas responsabilidades, lo que correspondería es que se le pague en consonancia, ¿no? Es decir, reciba un incremento de remuneración vinculado a esas
funciones de la categoría superior. Ahora, cuando concluya este periodo, lo que va a corresponder es que regrese a sus funciones y obviamente ahí va a recibir nuevamente la remuneración que le correspondía, sin que esto califique como un acto de hostilidad, ¿no? Porque, digamos, no sería lógico que una trabajadora que, por ejemplo, ganaba 3.000 soles y no hay una función similar que no entrañe riesgo para su salud o la del feto. El empleador, en vez de darle una categoría inferior, prefiere darle una superior. Obviamente, cuando la trabajadora regrese a su puesto original, pues va a regresar a recibir la misma remuneración, ¿no? Ese beneficio económico que recibió en ese supuesto sería temporal. Ujú. Como el cambio de labores es temporal, según la ley, ¿hasta qué periodo de la maternidad sería aplicable? Bueno, en principio es mientras la trabajadora se encuentre en estado de gestación, ¿no? Eventualmente hasta el final del parto. Eso va a depender, los temas son muy casuísticos, ¿no? Depende de las características de la función y también de la situación médica de la trabajadora, ¿no? De su estado de salud. Lo que establece la norma es llegar hasta el parto. Sí resulta un poco injusto que la norma se haya referido al periodo de lactancia, pero estableciendo de que esto se fijará por acuerdo individual o acuerdo colectivo, es decir, que se extenderá este cambio de labores durante el periodo de lactancia, ¿no? Creería yo que hubiera sido ideal que la norma establezca esta protección incluso durante el periodo de lactancia sin necesidad de que exista un convenio colectivo, ¿no? Porque la experiencia nos dice que debido a las características de las relaciones colectivas de trabajo en el Perú, menos del 5% de los trabajadores se encuentran sindicalizados y les resultan aplicables convenios colectivos, y los convenios colectivos normalmente no contemplan este tipo de disposiciones, ¿no? Claro. ¿Y cómo debería proceder el empleador en caso la gestante presente una solicitud de teletrabajo? Bueno, lo que nosotros tenemos con la ley de teletrabajo, la ley 31.572, es una disposición específica que se refiere a población vulnerable, y dentro de la población vulnerable se incluye a las trabajadoras gestantes y lactantes, ¿no? Entonces, lo que establece la norma en esos supuestos es que el empleador debería fomentar la realización de teletrabajo, dándoles preferencia a estos trabajadores que califican dentro de la población vulnerable para efectos de poder teletrabajar, ¿no? Ahora, lo que tendría que hacer el empleador es, ante la solicitud de la trabajadora, evaluarla teniendo en cuenta la situación y responder con sustento, ¿no? Obviamente hay supuestos en donde puede que no siempre se llegue a un caso o se acceda a la solicitud de la trabajadora. Me imagino, por ejemplo, el caso de una recepcionista, ¿no? Difícilmente podría ser teletrabajo, pero eso es algo que tiene que evaluarse en cada caso. Ok. Y ahora pasando al tema del descanso pre y postnatal, ¿qué nos dice la ley sobre estos temas? Bueno, el caso del descanso pre y postnatal es muy interesante porque una vez que el Perú ratificó el convenio 183 de la OIT, se amplió el periodo de descanso pre y postnatal, ¿no? Hasta hace unos años el descanso pre y postnatal implicaba 45 días antes y 45 días después del parto, es decir, 90 días. Y como el convenio 183 de la OIT establece un periodo mínimo de descanso de 14 semanas, que es el equivalente de 98 días, lo que ha hecho la legislación peruana es adecuarse a ese periodo y establecer un periodo de descanso pre y postnatal, de descanso por maternidad, de 98 días, que puede extenderse hasta 30 días en caso de nacimiento múltiple, es decir, de mellizos, trillizos o cuando nace más de un niño, o en los supuestos de que el niño nazca con una discapacidad. En esos casos, el periodo se extiende 30 días adicionales a los 98, ¿no? Ahora, se trata de un beneficio que es de carácter irrenunciable, ¿no? No podría el empleador pretender, en función a las necesidades que tenga la empresa, que la trabajadora reduzca su periodo de descanso, ¿no? Eso sería ilegal, ¿no? Ahora, un tema que hay que tener en cuenta es que este periodo de descanso por maternidad, de descanso pre y postnatal, en estricto es un supuesto que la norma denomina como de suspensión perfecta de labores, ¿no? ¿Por qué? Porque cesa la obligación de la trabajadora de prestar servicios, o se suspende más bien, y a la vez se suspende la obligación del empleador de pagar la remuneración.
¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Que el periodo de descanso pre y postnatal es subsidiado por salud. Entonces, el empleador efectúa el pago del subsidio, pero luego solicita el reembolso en salud. En estricto, esos 98 días no son días en que la trabajadora recibe una remuneración de cargo de la empresa, sino un subsidio de cargo de salud. Solo que por procedimientos administrativos, desde hace mucho tiempo, y Salud ha dispuesto que ese pago lo haga el empleador. Ahora, ese pago procede en la medida que se cumplan ciertos requisitos, ¿no? Y en el caso del subsidio por maternidad, los requisitos son dos. Por un lado, el tema de contar con 3 aportes consecutivos o 4 no consecutivos en el semestre, digamos, anterior al mes en que se inicia el descanso médico, y encontrarse afiliada en el mes que se inicia el embarazo, ¿no? Entonces, estos son los requisitos para que proceda el pago del subsidio por maternidad. ¿Y sobre esto existe la posibilidad de postergar alguno de estos? Sí, claro que sí, ¿no? Digamos, normalmente las trabajadoras tratan, en la medida de lo posible, de no hacer uso del íntegro de su descanso prenatal, justamente con la idea de acumularlo al postnatal. ¿Por qué? Porque va a ser el momento en que ya va a estar el niño y van a poder dedicarle más tiempo, ¿no? Entonces, eso sí es posible, es una potestad de la madre, no es una potestad del empleador. Es una potestad de la madre, esto hay que enfatizarlo, y no es algo que requiera negociación con el empleador, ¿no? Es decir, si la madre toma la decisión, pues el empleador la debe respetar. Ahora, obviamente, esta potestad que se le da a la madre, este derecho que se le da a la madre de acumular tiempo para efectos de tener un descanso postnatal mayor, no implica que esta situación pueda ponerla en peligro a ella o al feto. Me explico mejor. En estos supuestos en que la madre decide acumular total o parcialmente su descanso prenatal, lo que exige la norma es que junto con la comunicación al empleador se adjunte un certificado médico donde el médico tratante dé constancia de que esto no va a afectar ni a la trabajadora ni al concebido, ¿no? Entonces, este es un tema clave, ¿no? Y el otro tema que tiene que ver, esta es la parte formal, y el otro tema tiene que ver con la parte de plazos, ¿no? Esta comunicación tendría que hacerse al menos 2 meses antes de la fecha probable de parto, ¿no? ¿Por qué? Porque también el empleador necesita contar con información sobre cuál va a ser la disponibilidad o por cuánto tiempo va a tener a la trabajadora embarazada prestando servicios para efectos de definir el reemplazo, reorganizar las actividades en el área donde la trabajadora labore, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, esta posibilidad de mover o reducir el descanso prenatal no debe entenderse como un tema absoluto, ¿no? Me explico. Si una vez que la trabajadora ha solicitado reducir su descanso prenatal y acumularlo con el descanso postnatal por razones de salud de la trabajadora o del concebido, hubiera que hacer un cambio, pues esto va a variar, ¿no? Obviamente, la situación de cada embarazada es distinta y puede que siempre pueden presentarse algún tipo de riesgo, algún problema de salud, y puede que el médico tratante que en su momento dio el visto bueno a esta idea de acumular el descanso prenatal con el postnatal, decida que es el momento en que la trabajadora descanse, ¿no? Incluso en algunos casos, si hay embarazos de riesgo, hemos visto casos en la práctica en donde hay mujeres que por protección a su salud y a la del concebido tienen casi que estar en reposo absoluto, ¿no? Entonces, este es un tema a tener en cuenta también, y en el que el empleador debería, digamos, ser consciente de que va a tener que ser flexible en estos aspectos, porque está en riesgo la vida y la salud de la trabajadora y del concebido, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si eventualmente sucede lo inverso, ¿no? Es decir, hay un retraso en el parto y la trabajadora usó su descanso prenatal íntegramente, ¿no? Obviamente no esperaríamos que esos días acabe la trabajadora sin recibir mayor beneficio, ¿no? En ese supuesto,
esos días no cubiertos por el descanso prenatal tampoco se van a considerar postnatal porque todavía no nació el niño, ¿no? Entonces, esos días se van a considerar como un descanso médico por incapacidad temporal. Okay. ¿Y es posible solicitar un periodo de descanso vacacional que inicie después del descanso postnatal? Sí, sí, la norma posibilita eso también a la madre trabajadora. Ahora, es importante tener en cuenta que eso procede en la medida en que la trabajadora tenga vacaciones ya ganadas. Es decir, no es un derecho de pedir adelanto de vacaciones, por ejemplo, porque ahí sí se requeriría acuerdo de partes. Estamos hablando, imaginémonos el caso de una persona que ingresó el 1 de enero del año 2023 y el año de labores es hasta el 31 de diciembre del 2023 y por lo tanto tiene derecho a gozar de vacaciones entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2024, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la trabajadora está ya en estos meses con la definición de la trabajadora embarazada de su fecha probable de parto y todo lo demás y no ha tomado vacaciones, pues le corresponden 30 días, ¿no? Entonces, ella estaría en la potestad comunicándole al empleador su decisión al menos 15 días antes del inicio del descanso vacacional, eso, ¿no? Ahora, en el ejemplo que he dado, la trabajadora tiene 30 días. No necesariamente se acumulan o los 30 días. La trabajadora podría decidir acumular solo 20 días, por ejemplo, ¿no? Al descanso postnatal. Entonces, es importante también tener en cuenta que como en el caso de la acumulación del descanso prenatal con el postnatal, este es un supuesto que habilita a la madre trabajadora a tomar una decisión que comunica al empleador. No es algo que se negocie, no es algo que requiera la autorización del empleador, ¿no? Se le comunica y el empleador tiene que observar esta disposición, si no estaría incurriendo en una infracción, ¿no? Y ahora hablemos sobre el permiso por lactancia materna. ¿Qué nos dice la ley sobre este permiso? Bueno, la ley 28.731 establece un derecho a 1 hora de lactancia hasta que el hijo cumpla 1 año, ¿no? En caso de parto múltiple, es decir, estamos hablando más de un niño, lo que se hace es extender la hora para que sean 2 horas de lactancia, ¿no? Considerando esta situación particular de la trabajadora, ¿no? Es un permiso, como les decía, diario, ¿no? ¿Es posible que este tiempo se considere como no elaborado e impacte en la remuneración de la gestante? No, es un permiso remunerado, ¿no? Por lo tanto, el empleador no podría variar el monto de la remuneración de la trabajadora por el hecho que vaya a usar la hora de lactancia, ¿no? Si la trabajadora gana, por ejemplo, 2.000 soles, lo que tendría que ocurrir y tiene una jornada de 8 horas diarias de lunes a viernes, lo que tendría que ocurrir a partir del momento en que haga uso de la hora de lactancia, que es posterior a la conclusión del descanso postnatal y eventualmente las vacaciones que haya decidido tomar la trabajadora, su jornada ya no sería de 8 horas, sino de 7 horas, pero su remuneración debería seguir siendo la misma, ¿no? 2.000 soles, por ejemplo, ¿no? Ahora, esa remuneración se habría incrementado si, por ejemplo, es su primer hijo, porque le correspondería además recibir una asignación familiar que equivale al 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Esa asignación familiar es importante considerar que se paga sin importar la cantidad de hijos que tenga la trabajadora, ¿no? Es decir, si ya este es el segundo o tercer hijo de la trabajadora, ya venía recibiendo la asignación familiar. Pero si es el primer parto, el primer hijo, pues además de la remuneración básica que venía recibiendo, le corresponde un incremento que es la asignación familiar. Ujú. ¿Y están obligados los empleadores a implementar un lactario para el uso de las trabajadoras? Sí y no. Lo que pasa es que depende. Muchas veces algunos beneficios establecidos por la norma exigen una serie de requisitos, ¿no? En este caso específico, la ley lo que exige es que en el centro de trabajo existan 20 o más mujeres en edad fértil. Entendemos por edad fértil entre los 15 y los 49 años, ¿no? Entonces, si en un centro de trabajo solo existieran 10 mujeres en edad fértil, por ejemplo, lo que ocurriría es que en principio el empleador no estaría obligado a implementar un lactario, ¿no? Lo puede hacer, digamos que
siempre va a tener la potestad cuando se establecen este tipo de requisitos. Si no se cumplen, el empleador, por supuesto, que podría establecer un lactario, pero no está obligado, ni lo podrían sancionar, ni la trabajadora le podría exigir la implementación de un lactario si tiene menos de los 20 trabajadoras, ¿no? De las 20 mujeres. Acá quiero puntualizar algo que me parece clave, que la norma se refiere a personas que laboran en el centro de trabajo, es decir, no estrictamente trabajadoras contratadas directamente por el empleador o que figuren en la planilla del empleador, ¿no? Entonces, ¿qué podría ocurrir? Que eventualmente en ese centro de trabajo laboren personas, me imagino, de una empresa de servicios temporales, ¿no? Un supuesto de intermediación laboral. Entonces, en ese caso, esas personas, esas trabajadoras, también serían computables para efectos de determinar si se cumple o no el requisito, ¿no? Ahora, la norma también en cuanto a la duración del uso del lactario establece que podrías extenderse hasta los 24 meses del niño, mientras exista periodo de lactancia, obviamente, ¿no? Este uso del lactario es por un tiempo mínimo de 1 hora. Si el lactario se encontrara en otro inmueble o fuera un lactario que se denomina como de uso compartido, es decir, son varias las empresas que se han organizado para efectos de instalar un lactario que compartan sus trabajadoras, pues en ese caso los traslados o el tiempo que le demore el traslado de la trabajadora al lactario no se va a computar dentro de esa hora, ¿no? La norma también establece que esa hora, ese tiempo, se puede dividir en 2 fracciones de 30 minutos o en 3 fracciones de 20 minutos en función a las necesidades de la trabajadora y de su hijo, ¿no? Ok, ahora pasando a los temas de actos de hostilidad que podrían darse, ¿qué situaciones considera la ley que son actos de hostilidad que pueden estar vinculados a la condición de trabajadoras gestantes o lactantes? Bueno, la norma tiene un listado de actos de hostilidad, pero me parece que los que resultarían más pertinentes o cercanos a la realidad de una trabajadora gestante o lactante son aquellos que tienen que ver con actos de discriminación, ¿no? Porque el acto de hostilidad está tipificado como un acto de hostilidad, como un acto de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole, ¿no? Y uno de los supuestos podría ser justamente la situación de gestación o la situación de la lactancia, ¿no? Además, existe otro acto de hostilidad que también podría resultar aplicable, que está vinculado a actos contra la moral y aquellos que afecten la dignidad del trabajador, ¿no? Por lo tanto, cualquier acto que cometa el empleador en contra de una gestante o lactante que pueda ser considerado discriminatorio o que afecte su dignidad podría ser considerado como un acto de hostilidad. Y doctora, ¿cuáles son los pasos a seguir de la empleada en caso se presenten estas situaciones? Bueno, ante un acto de hostilidad, este supuesto está regulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, pero también sería posible que la trabajadora acuda directamente a SUNAFIL, ¿no? Sin embargo, voy a explicar un poco el tema previsto en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral porque establece un procedimiento a esos efectos, ¿no? El primer paso es que la trabajadora impute al empleador el acto de hostilidad y le dé un plazo de al menos 6 días calendario para que el trabajador, para que el empleador presente sus descargos o enmiende su conducta, ¿no? Es decir, lo primero que tendría que hacer la trabajadora es enviar una carta, una comunicación por escrito detallando lo que ella califica como actos de hostilidad, ¿no? Una vez que el empleador presenta sus descargos o enmienda su conducta, la trabajadora tiene que evaluar si esto es suficiente. Si la hostilidad subsiste o la trabajadora considera que sigue siendo hostilizada, tiene 2 opciones. Digamos, puede acudir al Poder Judicial, tiene un plazo, que es un plazo de 30 días para efectos de iniciar una demanda, y lo que podría solicitar es o el cese del acto de hostilidad o considerarse despedida en forma indirecta y reclamar el pago de una indemnización. En este segundo supuesto hay que tener en cuenta algo muy importante. Si bien la norma no establece que para efectos de iniciar la acción judicial y considerarse despedida, la trabajadora deba comunicar ese hecho a su empleador, lo recomendable sería que sí lo haga, porque si la trabajadora simplemente deja de asistir al centro de trabajo,
lo que podría ocurrir es que el empleador la despida por abandono injustificado de labores, ¿no? Por ausencias injustificadas más de 3 días consecutivos, ¿no? Entonces, si la trabajadora va a decidir demandar, creo que sería una buena idea que comunique que se está considerando despedida para efectos de notificar al empleador y que el empleador eventualmente no la despida por falta grave, ¿no? Ok, entonces hablemos sobre la extinción de la relación laboral de trabajadoras gestantes o lactantes. ¿Cuáles son las consecuencias legales para el empleador si despide a una empleada gestante? Bueno, en ese caso, la norma es bastante clara. Ese supuesto está previsto dentro de los supuestos de despido nulo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Es decir, en ese supuesto, la trabajadora ante un despido nulo lo que tiene derecho es a reclamar su reposición, ¿no? Ahora, lo que ha establecido la norma para darle una mayor protección a la trabajadora gestante o lactante es que se presume que el despido tiene por motivo el embarazo si el empleador no acredita la existencia de causa justa para despedir, ¿no? Esta presunción también se aplica luego del parto para proteger a la trabajadora ante el nacimiento y sus consecuencias y también durante la lactancia, ¿no? Ujú. ¿Y existen situaciones en las que un empleador puede despedir legalmente a una empleada gestante? Claro, ¿no? Digamos, si la trabajadora comete una falta grave, va a poder ser despedida. Obviamente, en ese supuesto, el empleador lo que tendría que hacer es, primero que la falta tendría que estar prevista en la ley, no se puede inventar una falta, las faltas graves están tipificadas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tendría que estar debidamente acreditada y el empleador tendría que seguir el procedimiento previsto en la norma. Este procedimiento implica notificar por escrito a la trabajadora, dándole un preaviso y describiendo los hechos y eventualmente adjuntando las pruebas a efectos de que la trabajadora, dentro de los 6 días, que es el plazo de preaviso de ley, o el plazo que le dé el empleador, si es un plazo mayor, presente sus descargos, ¿no? Recién después de esto, si el empleador considera que los descargos no son suficientes, el empleador procedería con el despido y este sería un despido por causa justa, ¿no? ¿Y en qué fases del embarazo la ley protegería la terminación del vínculo laboral a las empleadas gestantes? Bueno, durante todo el embarazo, en el caso de las gestantes, y en el caso de las trabajadoras cuyo hijo ya nació, durante el periodo de lactancia, ¿no? Ahora, el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral solo se refiere al periodo de gestación y extiende la protección a los 90 días posteriores al nacimiento, ¿no? Es decir, no durante todo el periodo de lactancia que llega hasta el año del niño. Sin embargo, a nivel judicial y administrativo, se ha considerado que el fuero maternal comprende todo el periodo de lactancia, es decir, hasta que el niño cumple 1 año, ¿no? Entonces, esto en aplicación del convenio 183 de la OIT, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta tanto las trabajadoras como los empleadores, ¿no? Ok, ¿y qué regímenes o tipos de relaciones laborales están incluidos en esta protección ante el despido laboral de empleadas gestantes o lactantes? Bueno, las trabajadoras con contrato a tiempo indefinido en principio, pero además el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral lo que ha hecho es precisar que esta protección alcanza también a las trabajadoras que se encuentren en periodo de prueba y a aquellas trabajadoras que se encuentren sujetas a un contrato de trabajo a tiempo parcial. Es importante tener en cuenta el tema del periodo de prueba, ¿no? Porque el periodo de prueba es un periodo de 3 meses, el periodo de prueba legal, en principio, que podría extenderse hasta 6 meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y hasta 1 año en el caso de personal de dirección, y es un periodo en donde las partes se evalúan, ¿no? Es decir, el empleador evalúa si el trabajador cumple, o la trabajadora en este caso cumple con las características del puesto, si tiene las competencias blandas, si tiene los conocimientos necesarios, y también el trabajador o la trabajadora evalúan si desean seguir prestando servicios a un empleador, ¿no? Si es un buen empleador. Eventualmente podría ocurrir, no sé, un empleador que no pague las remuneraciones a tiempo, o no pague la gratificación, podría no ser muy buen empleador y el trabajador desanimarse en este tema, ¿no? Pero la idea es que, pese a que en este periodo de prueba, en principio, el trabajador todavía no ha adquirido derecho a estabilidad,
sí se aplique el fuero maternal y sí existe esta protección y que simplemente el empleador no esté habilitado para decir saco a la persona en periodo de prueba, ¿no? Si la trabajadora es gestante o lactante, lo que va a ocurrir es que se va a presumir, como ya había mencionado previamente, que el motivo de la conclusión de la relación laboral es el embarazo o el estado en que se encuentra, del lactante en este caso, y el despido será nulo, ¿no? Lo mismo en el caso de los contratos de trabajo a tiempo parcial. Los contratos de trabajo a tiempo parcial son aquellos en que la jornada en promedio es menor a 4 horas diarias y al ser menor a 4 horas diarias, el trabajador, en este caso la trabajadora, no adquiere derecho a estabilidad laboral, ¿no? Entonces, en ese supuesto también, si el empleador decide tomar una decisión sobre una trabajadora que está sujeta a un contrato de trabajo a tiempo parcial, pues la trabajadora estará amparada por el fuero maternal y en principio se presumirá que la decisión del empleador se debe a la situación de embarazo, ¿no? O de que la persona se encuentre en periodo de lactancia. La Corte Superior de Justicia, en un pleno jurisdiccional el año 2020, acordó esto expresamente, ¿no? Que procedía a la reposición de la madre gestante que ostentaba un cargo de confianza porque gozaba de la protección que concede la Constitución y las normas internacionales. Y lo mismo ocurrió con el Tribunal Constitucional, ¿no? Desde ya hace varios años, el criterio es que la protección a la madre gestante y abarca también a las trabajadoras de confianza, ¿no? Porque además hay un tema adicional, ¿no? Está este concepto de techo de cristal que involucra prácticas no escritas o prácticas subliminales en algunas empresas que dificultan que las mujeres accedan a altos puestos, ¿no? Entonces, si no se protege a la mujer que ocupa un cargo de confianza, lo que se estaría es afectando sus derechos y eso sería contrario a una tutela efectiva de los derechos de una trabajadora mujer en general, ¿no? Ok, y para cerrar el tema de la protección a estas trabajadoras, estas situaciones solo son aplicables siempre y cuando la empleada haya comunicado debidamente su estado de gestación al empleador. El tema acá es bien interesante, ¿no? Porque de acuerdo con el artículo 29 de la ley, la exigencia es que sí, que para que la trabajadora tenga esta protección, se aplique el fuero maternal, es necesario que haya comunicado documentalmente el embarazo en forma previa al despido, ¿no? Sin embargo, las autoridades judiciales y las autoridades administrativas han considerado que esta comunicación no es necesaria. ¿Por qué? Porque el convenio 183 de la Organización Internacional de Trabajo, que regula la protección a la maternidad, establece esa protección de manera objetiva sin condicionarla a una comunicación, ¿no? Entonces, en una aplicación directa del convenio 183, en aras de proteger a la trabajadora, se ha establecido que esa comunicación no es importante y que lo importante es que la trabajadora finalmente acredite que estaba embarazada o que se le aplicaba el fuero maternal, ¿no? Estos criterios sí me parece importante mencionarlos. En el caso del Tribunal Constitucional existe la sentencia 367 diagonal 2023, recaída en el expediente 01738-2021 PATC, y lo mismo ocurre con el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? El Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, en una resolución de sala plena, la 012-2022 SUNAFIL TFL, ha establecido como un precedente vinculante que es suficiente el estado de gestación, que la trabajadora demuestre el estado de gestación para que opere el fuero maternal, ¿no? Y lo mismo ocurre con la Corte Suprema, ¿no? Existe una casación laboral que ha sido declarada como doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento, la casación 30-535-2019 Lima, que también protege a la trabajadora e indica que basta que pueda acreditar la situación de embarazo sin que necesariamente se haya comunicado esta situación al empleador, ¿no? Ok, muchas gracias por su participación y tiempo, profesora. Agradecemos que haya podido venir a contarnos un poco más sobre este tema. Nos vemos en la siguiente edición de la sección de entrevistas y pueden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Encontrarán los enlaces en la caja de descripción. No sé si quiere dar unas palabras de despedida, doctora.
Gracias a ustedes, Rachel, por la invitación. Y bueno, espero que esta información sea de utilidad tanto para trabajadoras como también para empleadores, ¿no? Creo que debemos evitar que el desconocimiento de las normas genere problemas en el ejercicio o el desarrollo de la relación laboral y creo que este tipo de actividades pueden ayudar a difundir las obligaciones laborales y los derechos de los trabajadores, ¿no? Ujú. Temas como este son los que ven en los cursos de la maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que podrán encontrar más información sobre el programa en la caja de descripción.